Bendiciones. Bueno, quiero dejarles esto por acá para que usted haga su estudio personal con la Escritura. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, nos estamos acercando al punto más intenso de la historia humana, donde dos manifestaciones se van a levantar cara a cara. Por un lado, el varón perfecto, el cuerpo de Cristo en su plenitud, lleno de gloria y de unidad. Y por otro lado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el sistema anticristo encarnado que va a usurpar o tratar de usurpar el trono. Entonces, la batalla final no es solo entre el bien y el mal, sino entre dos cuerpos, uno nacido del Espíritu, el otro del Hades. La iglesia no es espectadora en este conflicto. Es el muro que todavía detiene la manifestación total del hijo de perdición. Necesitamos revisar más de cerca segunda de Tesalonicenses 2:3, porque la iglesia de ese tiempo en Tesalónica estaba siendo engañada por otro evangelio donde les habían enseñado que ya Jesús había venido y que por lo tanto se habían perdido el arrebatamiento. Y Pablo viene y pone en orden y les dice: no os engañen en ninguna manera. Está alertando sobre un tipo de engaño que no es emocional, sino doctrinal. Se trata de no entender correctamente el orden profético de los eventos del fin. Luego afirma: porque no vendrá. Esa parte es muy importante entenderla. Sin que antes venga la apostasía. Y no está hablando ahí de la venida del Señor, está hablando del hijo de perdición. No puede aparecer, no puede venir. ¿Por qué? Porque antes de que se manifieste por completo lo que conocemos nosotros como el anticristo, primero tiene que ocurrir lo que Pablo en segunda de Tesalonicenses llama apostasía. Entonces, esa apostasía no es lo que muchos creen, y lo voy a tratar de explicar lo mejor que me sea posible. Porque aquí es donde muchos se confunden. La palabra apostasía no se trata solo de abandonar la fe, como aparece en segunda de Timoteo, sino que habla de abandonar un sistema. Ojo con lo que les estoy diciendo. La palabra apostasía en su original significa separación, salida o partida. Entonces, cuando alguien apostata de la fe, está hablando la Escritura de apostatar de lo que conocemos como la sana doctrina. Pero acá en el contexto que usa el apóstol Pablo, no es apostatar de la fe,
sino que cuando la iglesia se vaya, venga la apostasía, la separación, la salida, estaremos apostatando del sistema anticristo. Como Pablo, por ejemplo, cuando se salió del judaísmo, en el libro de los Hechos, dijeron que había apostatado del judaísmo, había abandonado la religión judaica y se había convertido al evangelio del reino. Entonces, hay dos maneras como presenta la Escritura la palabra apostatar. Apostatar de la fe o apostatar del sistema de donde hemos salido. Por ejemplo, cuando usted se separó del mundo, usted apostató del mundo. Usted abandonó las cosas del mundo para entregarse a Dios. Entonces, aquí en Segunda de Tesalonicenses, no se trata de la iglesia cayendo en error, sino del cuerpo glorioso saliendo del sistema, porque se llegó el momento de quitar la retención. Lo único que detiene que se presente por completo físicamente el hombre de pecado, el hijo de perdición, es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, o lo que el apóstol Pablo llama el varón perfecto. Muy importante entender esto. El varón perfecto que se levanta, que parte, que se oculta, eso indica que cuando el varón perfecto, el que lo detiene, sea quitado o apostate del sistema que estamos viviendo en este tiempo, entonces ya no habrá quien lo oponga, porque algunos han creído que lo que opone o se opone a la manifestación del sistema anticristo es el Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo se vaya, entonces va a aparecer. No, el Espíritu Santo no se va a ir. Lo que se va es la iglesia. El Espíritu Santo se va a quedar aquí, operando en los dos testigos, en los 144,000 y en los que van a ser decapitados, que ese es otro tema. Entonces, va a venir ese espíritu ungido por Satanás, que va a ser una contrafigura del Cristo verdadero. Entonces necesitamos entender y distinguir entre la apostasía de Tesalonicenses y la apostasía que Pablo menciona en 2 de Timoteo capítulo 3. En Tesalonicenses, la apostasía no es una traición a la fe, sino una separación estratégica. Es la iglesia gloriosa desconectándose del sistema del mundo y del sistema religioso. Es una salida profética, como la mujer de Apocalipsis 12, que huye al desierto. En cambio, en 2 de Timoteo 3, si vemos una apostasía vergonzosa, gente que ama más los placeres que a Dios, que tiene apariencia de piedad pero niega su poder. Esa es la apostasía que abre camino al hombre de pecado. No es la iglesia gloriosa, sino la iglesia carnal, tibia y negociadora. Por eso hay que entender dentro de qué contexto se utiliza la palabra apostasía en la Biblia. Hay una apostasía que es gloriosa, de la cual todos queremos participar, y es cuando abandonemos no la fe, sino este sistema que el enemigo está levantando. Y hay otra de la que nos tenemos que cuidar, y es la apostasía de 2 de Timoteo. Escúchenme. Es muy importante que entonces entendamos que si hay quien
al presente lo detiene, usted y yo entendamos más que nunca el poder que tenemos como iglesia o como varón perfecto. El asunto nuestro es que no hemos tomado una determinación más firme, porque siempre nos hemos visto en condición femenina y no en una condición masculina, es decir, combativa. Siempre es la desposada, siempre es la iglesia que se está preparando para irse, pero el apóstol nos enseña que no solamente operamos en femenino frente a Cristo, sino en masculino frente al espíritu de anticristo. Es decir, una posición más combativa, más confrontativa, de entender que por nuestra identidad podemos detenerlo. Mire, aunque el hombre de pecado aún no se ha manifestado físicamente, su espíritu ya opera como sombra adelantada en la tierra. Y podemos ver la sombra moviéndose en las naciones, moviéndose en las leyes que quieren aprobar. Porque ya el apóstol Juan lo había advertido en 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y añade Juan, el cual ya está en el mundo. Entonces su sombra se está moviendo. Su espíritu está trabajando tras bambalinas. Y usted y yo somos los que detenemos la aparición física del anticristo. Ahora opera en espíritu o su sombra, pero ya quiere entrar en acción, ya quiere por completo dejarse ver, porque va a ser una figura muy, muy visible, física. Pero el hombre de pecado, el hijo de perdición, no puede hacerlo, y él lo sabe, porque mientras esté el varón perfecto aquí en la tierra, o sea, el cuerpo de Cristo, no puede. Pablo le puso un freno impresionante. Hay quien al presente lo detiene. En inglés se conoce como el retenedor. Entonces, tu función antes de que Cristo venga es demasiado importante para que nos levantemos como retenedores. Tantas leyes que se quieren imponer en nuestras naciones, tantos cambios que usted sabe que si lo aprueban vendrá a perjudicar por completo la función del varón perfecto. Entonces necesitamos estar entendidos de estas cosas. Aunque el cuerpo no se ha revelado, el aliento del dragón ya sopla contra la iglesia. Amados, no estamos esperando una batalla, ya estamos en ella. Entonces hay 12 manifestaciones del espíritu del anticristo que nos está confrontando. Que si seguimos con esa postura de desposada que se va, y no nos levantamos como el varón perfecto, cuya cabeza es Cristo, vamos a estarla pasando muy mal. No vamos a poder vivir quieta y reposadamente, porque el sistema quiere venir a derribarnos por completo. Pero si abrimos los ojos hoy y entendemos nuestra posición de autoridad y nuestra posición espiritual y el respaldo del cielo que tenemos, entonces no va a poder. Las leyes no pasarán. Algo va a suceder. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que seguir
su marcha de conquista, de toma de territorios, y con ello estoy hablando de ganar a millones, billones para Cristo. Entonces veamos las 12 cosas primordiales con las cuales la sombra o el espíritu anticristo nos está confrontando. Número 1, con la confusión de identidad. Niega que somos hijos de Dios. Intenta sustituir la paternidad divina con ideologías de autoidentificación, porque viene a tratar de atacar la genética espiritual. Número 2, el ataque a la verdad absoluta. Querer reemplazar la verdad con mi verdad, promoviendo el relativismo moral y doctrinal. Número 3, la religiosidad sin reino. Impulsa iglesias sin poder, sin transformación, sin presencia. Le fascina la apariencia, pero odia la esencia. Número 4, adoración superficial. Quiere convertir la alabanza en entretenimiento y al adorador en artista. Quiere música sin altar. Número 5, evangelio sin cruz. Promueve gracia sin arrepentimiento, salvación sin santidad, beneficio sin rendición. Número 6, ideologías anticristo infiltradas entre nosotros, como el wokismo, el feminismo radical, la agenda LGTB en muchas congregaciones ahora. La cultura de victimismo son herramientas del espíritu anticristo para reconfigurar generaciones. Número 7, persecución disfrazada de inclusión. Presiona a la iglesia a callar con leyes progresistas, usando la tolerancia como arma de censura. Número 8, distracción y entretenimiento. En lugar de buscar presencia, muchos buscan experiencias. El entretenimiento está reemplazando en muchas iglesias la genuina intercesión, que es lo que nos ayuda a detener a ese espíritu anticristo. Número 9, la anulación de la figura del varón. Querer destruir el diseño masculino como figura de gobierno, de protección y de paternidad. Y esto es clave en este tiempo, que la imagen de padre sea restaurada y recuperada. Número 10, la manipulación digital y control mental. El espíritu anticristo usa plataformas para programar conciencias, normalizar el pecado y silenciar la voz profética. Número 11, falsos cristos y profetas virales, influencers espirituales sin fruto, sin quebranto, sin comisión, pero con visibilidad, que producen confusión y no redención. Y número 12, sustitución de la iglesia por comunidades. Se reemplaza la idea de una iglesia gloriosa por grupos inclusivos, donde no se confronta el pecado, donde no hay reino, solo compañías emocionales. Entonces, antes de que se siente en el trono el anticristo ya como persona, ese espíritu anticristo se quiere sentar no en el tercer templo en Jerusalén. El espíritu anticristo se quiere sentar en muchas congregaciones y en muchos templos donde no hay un pastor con los ojos abiertos, donde no hay un pueblo que entiende que la razón por la cual estamos aquí es para detenerlo, para confrontarlo
para que no avance en su agenda y no ponga los presidentes que le dé la gana, ni cambie leyes en los congresos o senados como quiere para venirse en contra, sino que hay una iglesia que no permite que ningún espíritu anticristo se le meta en los púlpitos, sino que se levanta con autoridad, no con mentalidades de engaño, porque la función del ministerio quíntuple que Dios ha levantado en este tiempo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para edificar, para formar, para que ese varón perfecto tenga la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque es esa estatura lo que no permite que el enano que va a sacar Satanás pueda manifestarse. El anticristo frente a Cristo es un enano. Y según el apóstol Pablo, nosotros estamos puestos aquí para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, amados, el varón perfecto al que se refiere Pablo no es un individuo aislado, sino una figura corporativa. Es decir, el varón perfecto no es un hermano, ni un predicador, ni un apóstol, ni un profeta, ni un pastor. Es el cuerpo de Cristo. Es una figura corporativa de una iglesia madura, unida y plena en Cristo, porque es el resultado del proceso de edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo bajo el diseño del reino. Por eso es que es tan poderosa la iglesia cuando se une, porque cuando nos unimos y confrontamos con protestas pacíficas, con reclamos, utilizando hombres y mujeres de la fe para que se infiltren en sistemas, podemos detener agendas malvadas. Ay, Señor Jesús. Mire lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí está la clave. El varón perfecto es un varón unido en la fe y lleno de conocimiento. O sea, yo no puedo desunirme en este tiempo porque te necesito, tú me necesitas a mí, porque juntos corporativamente formamos el varón perfecto. El varón perfecto está vestido de unidad en la fe y de un conocimiento pleno de quién es el Hijo de Dios. Eso es lo que lo distingue. Y a medida que nos unimos, vamos creciendo en estatura, en la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo no permite que las agendas anticristo puedan entrar en operación como lo quieren hacer. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste el varón perfecto? Porque yo quiero ser parte del varón perfecto. Yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo que tiene esa estatura de la plenitud de Cristo. Ya les dije, es una figura corporativa. Pablo habla en plural hasta que todos lleguemos. Tú y yo tenemos que llegar a ese conocimiento. El varón perfecto no es un individuo, es el cuerpo completo creciendo en unidad y en madurez. ¿Unidad en qué? Unidad en la fe y unidad en conocimiento. No basta con creer lo mismo, hay que conocer al mismo Cristo revelado. El varón perfecto no es un grupo de creyentes con opiniones, sino una familia sincronizada en la misma revelación. Número 3, madurez espiritual. El término perfecto, varón perfecto, aquí es el griego teleios, que significa maduro, completo y desarrollado. Escúcheme.
una iglesia en estado infante, una iglesia que no es madura, una iglesia de pañales, viene el espíritu anticristo y barre con ella. Nos desplaza en las naciones, acaba con nosotros con leyes antagónicas y contrarias, con marchas frente a nuestra propia cara. ¿Por qué? Porque una iglesia inmadura, que no es una iglesia perfecta, no perfecta porque no tenga errores, sino perfecta por la madurez, por el conocimiento y el desarrollo. Es decir, no habla aquí de errores, sino de una madurez que refleja a Cristo en carácter, visión y acción. Número 4, que refleja la plenitud de Cristo. El varón perfecto no solo imita a Cristo, manifiesta su plenitud. Y eso incluye su mente, la mente de Cristo. Eso incluye su poder con dones y autoridad. Eso incluye amor, una vida de sacrificio. Eso incluye carácter, el fruto del Espíritu, pero también incluye su gobierno, que es reino y trono. Ahora, ¿cómo se forma el varón perfecto? Efesios 4 del 11 al 12 lo revela. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Ahora entiendo por qué hay muchas iglesias femeninas, porque no tienen apóstoles y profetas. Si usted va a un lugar y pregunta, ¿hay un apóstol aquí? ¿Hay profetas aquí? Y no lo creen, usted jamás podrá ser parte del varón perfecto, porque el varón perfecto lo forma la poderosa mano de Dios, y la mano de Dios no le faltan dedos. Entonces, el varón perfecto se forma bajo una estructura de los 5 ministerios funcionales, no bajo carisma ni bajo entretenimiento, sino de formación. El ministerio quíntuple está hecho para formar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué el Señor quiere en este tiempo al varón perfecto? Pues ya se los dije según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 del 6 al 7, para detener al hombre de pecado. O sea, que el varón perfecto, que es la iglesia de Jesucristo, bien formada, bien madura, bien perfecta, hace que el otro, que es el hombre de pecado, esté escondido, porque le causa pánico el varón perfecto. El despliegue de autoridad y de conocimiento, de palabra de poder y de mover del Espíritu Santo, hace que el hombre de pecado no aparezca. Por eso lo llama hombre de pecado, porque no puede tolerar al varón perfecto que está lleno de santidad. Necesitamos ser el varón perfecto para ser la esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, porque mi Biblia dice que Él viene a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, llena de gloria, no escondida en 4 paredes. Número 3, para gobernar con Cristo desde lugares celestiales, Efesios 2:6. Y luego algo importante, para llenar la tierra de su gloria, Habacuc 2:14, y para apresurar su venida, según 2 de Pedro 3:12, porque Él no va a venir, según el libro de Hechos, sin que primero no alcance la iglesia el poder restaurar todas las cosas. Él está siendo retenido, porque mientras sea una iglesia inmadura, una iglesia niña, una iglesia que no confronta, Él no puede venir. Tiene que decir, sigan formándola, sigan madurándola, sigan levantando ese varón perfecto. Entonces, escúcheme bien, el varón perfecto no es una élite espiritual, es el diseño final de Dios, un cuerpo unido, maduro, lleno de su espíritu y operando con autoridad aquí en la tierra.
Entonces, ¿qué estrategia, si ya me voy, debemos tener como varón perfecto? ¿Qué dice el reino de Dios que debemos estar haciendo en este tiempo? La primera estrategia, entender el poder de la unidad en el Espíritu. El varón perfecto no cree en divisiones, ni está alineado por denominaciones. No se mueve por estructuras humanas, sino por el diseño del reino. Segunda estrategia, debemos hablar la verdad revelada, no solo doctrina correcta, sino palabra viva, activadora, que rompe el engaño del sistema del dragón. Tercera estrategia, la restauración de los 5 ministerios. Solo una iglesia que opera con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros puede madurar al varón perfecto. Cuarta estrategia, la manifestación de los 7 espíritus de Dios, de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová, y el Espíritu del Señor fluyendo como un solo río desde el Cordero. Porque escuche, mi iglesia, si nos quedamos solo con el Espíritu Santo de Pentecostés, estaremos operando al 30%. Si solo operamos con los 9 dones del Espíritu que aparecen en Primera de Corintios, estaremos operando al 60%. Pero si operamos con los 7 Espíritus de Dios que aparecen en Revelación, entonces estaremos operando al 100%. Porque el Espíritu del 30% es para individuos. Los 9 dones del Espíritu es para la iglesia. Pero los 7 espíritus de Jehová es para llenar la tierra con su gloria. Porque ellos tienen ojos que ven por toda la tierra, y está escrito que su gloria llenará la tierra. Y este evangelio del reino es para llenar la tierra, porque no vendrá hasta que no sea predicado, y lo que nos va a mover en este tiempo van a ser los 7 espíritus de Dios. Es decir, el espíritu en su perfección. Ay, yo necesito que me entiendan esto en el nombre de Jesús. La quinta estrategia va a ser verdadera santidad sin mezcla y no santurronería. La esposa gloriosa que no coquetea con Babilonia, ni tiene mancha, ni arruga, ni religiosidad. La sexta estrategia es levantar intercesores territoriales, altares de fuego que detengan el avance del Hades en regiones completas. El varón perfecto tiene que aprender a hablar con un lenguaje de rey y una representación sacerdotal profética. Necesitamos, y eso lo voy a estar enseñando pronto, lo que es un intercesor de alto voltaje. Dios me descargó toda una revelación del sistema de intercesión y por qué lo necesitamos en este tiempo. Pero déjame adelantarte poquito. Donde se levanten intercesores de alto voltaje, el enemigo no va a poder ni chiflar. Donde se mueva el poder de Dios con gloria. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo hebreo se prendió del Cordero? Dice mi Biblia que esa noche en Egipto ni un solo perro ladró. Mientras haya una iglesia intercesora no habrán perros que ladren. Séptima estrategia. Gobierno desde lo alto. No se trata de orar desde la tierra hacia el cielo, sino gobernar desde lugares celestiales sobre la tierra. Entender que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Usted no opera de abajo para arriba, usted tiene que operar de arriba para abajo. Octava estrategia. Pastor, si hay un pastor que me está oyendo o me va a oír, enseña el evangelio del reino.
Ya no basta con predicar salvación emocional, es tiempo de enseñar el reino con revelación, con justicia y con autoridad. Novena estrategia, activar al cuerpo. Todos los miembros del cuerpo deben entrar en función. En el reino no hay espectadores, el varón perfecto es un varón que actúa, que se mueve. Son hijos manifestados, hijos de Dios en acción, porque la creación está esperando la manifestación de los hijos, y esos hijos son hijos adultos, hijos como varón perfecto. Décima estrategia, ocupar esferas de la sociedad. Por ejemplo, si usted no es el alcalde, debes tener el oído del alcalde. Tú tienes que ser el profeta del mayor, tú tienes que ser el profeta del gobernador, no el chamán, un hijo de Dios. Este es el tiempo de los infiltrados, que ocupamos por infiltración. O apoyar a nuestros hijos para que se lancen a posiciones relevantes y estratégicas. Tenemos que formarlos, porque los pueblos paganos es lo que hacen. Infiltran y dominan y toman posiciones de importancia, pero para adelantar agendas malvadas. Nosotros, ¿qué tal si nosotros tuviéramos un senador de la República, un congresista como vocero de la iglesia? Pero necesita alguien que entienda de gobierno. No, el varón perfecto tú no lo puedes tener encerrado en cuatro paredes. El varón perfecto es para conquista de los montes, de gobierno, de educación, de medios, de familia, de economía, de ciencia y de cultura. Es decir, que el próximo mejor goleador, cada vez que meta un gol, caerá de rodillas dándole la gloria a Jesucristo. El próximo gobernador de tu estado o departamento no tendrá un brujo a su lado, ni echándole humo, ni fumándole tabacos, sino un hombre o una mujer de Dios. La 11ª estrategia es testimonio radical. Es decir, que no amaron sus vidas hasta la muerte, porque tu testimonio es un arma poderosa que no te lleva al temor. Tu testimonio no se negocia, ni tampoco te puedes rendir. Y la estrategia número 12 es pasión por su regreso, es decir, entender la hora que estamos viviendo. ¿Por qué estamos aquí todavía? Sentimos que viene, pero no vamos a recibirlo con las manos vacías. Ocupaos entre tanto que Él viene, y nuestra ocupación es frenar al hombre de pecado, al hijo de perdición. Esta iglesia tiene que anhelarlo, tiene que esperarlo, pero tiene que ser aquella prudente que no solo tiene aceite en su vasija, sino aceite en su lámpara, doble aceite, porque ese es el tiempo de la doble unción, doble poder, doble gloria, doble, todo en doble, gracia sobre gracia. Entonces termino. Mientras el varón perfecto esté operando en la tierra, el hombre de pecado no puede manifestarse. Está clarito en la Biblia. Esa no es una iglesia frágil que está escapándose, sino una iglesia con presencia, una iglesia que se pronuncia, una iglesia que impide la aparición del mayor engaño global. No se trata de resistir, sino de formar el cuerpo que detiene, hasta que seamos quitados.
hasta que venga esa apostasía y desaparezcamos. Entonces ya no habrá un varón perfecto que lo detenga. Escúchame lo que te voy a decir. El enemigo no le teme tanto a una predicación ungida como a un cuerpo maduro. Porque un cuerpo maduro es una puerta cerrada para el anticristo. Entonces, que se levanten los intercesores, que se levanten los pastores que dirigen a la iglesia, no como un cuerpo de ovejitas, sino como un ejército que marcha en orden. Creemos conciencia en el pueblo de Dios de que nuestra presencia sí tiene poder, porque mi Biblia dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. La oración del justo puede abrir prisiones que Herodes quiere levantar para detener el movimiento apostólico. Oremos. Señor, yo quiero ser parte del varón perfecto. No quiero entretenerme en una iglesia superficial, ni confundirme con la apostasía tibia. Despiértanos, despiértanos en nuestra función, despierta nuestro espíritu, ábrele los ojos a la iglesia de que si nos unimos unos con otros, podemos hacerle un frente porque somos más. Porque tenemos presencia, porque como cuerpo de Cristo el voto nuestro cuenta, nuestra palabra cuenta y nuestros representantes cuentan. Y toda agenda que se quiera levantar en las diferentes naciones, que quieran venir a derribar y a pulverizar lo que Cristo quiere hacer con su pueblo, es frenada ahora en el nombre poderoso de Jesús. Entramos en un tiempo de conquista, en un tiempo de gobierno, y esto queda establecido por el poder de la sangre del pacto eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, varón perfecto es una figura corporativa, es una unidad en la fe y en el conocimiento, es madurez espiritual, es la plenitud de Cristo y se forma bajo una estructura de los 5 ministerios. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.